Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este video podcast de Ana Lucía Estela Estudio. Me presento para los que no me conocen, me llamo Luchi y hoy vamos a estar viendo la unidad número 4 de fenómeno jurídico, hechos y conductas. Bien, esta unidad se divide en 4 puntos, en donde vamos a ver como punto número 1 el fenómeno jurídico, hechos y conductas, hechos jurídicos, actos jurídicos. En el punto número 2, relación jurídica, noción, elementos esenciales. 3, sujeto, persona, el derecho subjetivo, noción, distinción y relación con el derecho objetivo. Y por último, el punto 4, que diría otros conceptos jurídicos fundamentales. Noción, enunciados según Cosio. Bien. El material que voy a estar leyendo está brindado por nuestro compañero, colega Facundo Uberoga. Muchas gracias, Facu. Bien, entonces en fenómeno jurídico. Se refiere a los actos de la vida cotidiana que están cargados de conducta con nota jurídica. Estos pasan desapercibidos hasta que se complica el acto. Entonces, son actos, pero ¿por qué son actos jurídicos? Y porque tienen una nota jurídica. Hay algo que sucede dentro de ello que lo conforma en jurídico. Entonces, por ejemplo, tenemos que conducir un auto, es un acto que pasa desapercibido. Un montón, millones de personas día a día conducen un auto. Pero si manejo a la velocidad excesiva y mato a una persona, voy a ser sometido a un proceso judicial. Bueno, en eso sería un caso extremo, ¿no? Pero ¿qué pasa? A veces uno con el tráfico choca la parte de atrás de un auto y entonces eso ya se forma, puede dar inicio a una denuncia. Luego, si yo me bajo y trato de hablar con el conductor y el conductor me agrede, ya sería otra consecuencia jurídica. Entonces, todos estos actos comunes tienen consecuencia jurídica aunque las personas no lo tengan en cuenta. Por ejemplo, también pasa cuando al pagar el boleto del colectivo estamos realizando un contrato de transporte. El fenómeno jurídico tiene 3 elementos: norma, conducta y valor. Por ejemplo, acá en el caso del colectivo, puede ser de que el colectivo choque, los pasajeros que están parados se vayan para adelante y cuando se van para adelante hay una fractura. Eso va a tener que cubrirlo el seguro del colectivo. Entonces el transporte, o hace unos años, se imprimía un ticket en el momento y eso vos lo tenías que presentar. Cuando pasaba este tipo de accidente vos lo presentabas y cuando llegaba la policía, la ambulancia, comprobaban el efecto de la hora. Entonces eso era una garantía para presentarlo en el juicio. Esta anécdota sucedió, así que sí es posible. Sirven los tickets. Entonces, todo fenómeno jurídico tiene 3 elementos: norma, conducta y valor. La norma, ya que tiene una dimensión normativa, la conducta es la dimensión fáctica, o sea, la dimensión del hecho, y el valor es la dimensión axiológica. Axiológica viene de axiología. Recordemos que la axiología, según la RAE, es la teoría de los valores. Bueno, basando en otros artículos, por ejemplo en CIRESEC 2, dice que es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores, lo bello, lo bueno, lo agradable, etc. y su influencia. El término axiología deriva del griego axios, lo que es valioso o estimable, y logos, ciencia. Entonces, volviendo a hechos y conductas, la conducta es la actividad típicamente humana que nos diferencia de los animales. Esta actividad está dirigida a fines y orientada a valores. La conducta es una de las causas que producen un cierto resultado. Producto de un hecho se da la consecuencia. El hombre decide el fin y luego los medios para lograrlo. Un hecho es aquello que ocurre, acciones, obras, acontecimientos que pueden ser naturales o realizados por una persona. Y por ejemplo, un hecho puede ser un tsunami, un terremoto, un tornado. Uno no le decide a un granjero que tiene su cosecha y pasa un tornado, no decide que pasa un tornado por ahí, pero es un hecho. En cambio, la conducta es la actividad típicamente humana que nos diferencia de los animales. Entonces, acá vamos a ahondar más en hecho jurídico. Según el artículo 257 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, un hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Bueno, los hechos desempeñan un doble papel en el derecho.
Como hecho jurídico, como fuente de relaciones jurídicas. Los hechos pueden ser tanto naturales como humanos, como recién estamos hablando del tsunami, del terremoto, del tornado. Como objeto del derecho pueden ser objeto del derecho los hechos humanos y no los naturales. Pueden ser lícitos o ilícitos. Estos presentan ciertos caracteres. Cuando decimos caracteres también nos estamos refiriendo a características. Son sinónimos. Pueden ser naturales, de nacimiento, del mundo del ser, o humanos, matrimonio, mundo del deber ser. Debe afectar a dos o más personas. Recordemos que el derecho se enfoca a las relaciones en interferencia intersubjetiva, es decir, que sí o sí tienen que ser exteriorizadas, porque si no son exteriorizadas sería más un rango psicológico. Entonces, debe afectar entre dos o más personas. Una relación jurídica surge de dos o más personas. Debe ser exterior, ya que el derecho no puede regir un acto psíquico. De acuerdo al tiempo en que se produzcan las consecuencias, se dividen en de eficacia inmediata, al mismo momento en el que se realizó dicho acto o hecho, o de eficacia diferida. La realización de las consecuencias depende de un suceso futuro. Por ejemplo, el contrato. Sus consecuencias se darán cuando ocurra un hecho. Por ejemplo, te entregaré el auto una vez que te gradúes. Son como esas promesas, si se lo quieren decir, que nos hacen los padres a largo plazo. Entonces, tenemos hecho jurídico. Tenemos la definición de un hecho jurídico en el artículo 257 del Código Civil y Comercial de la Nación. Un hecho jurídico es un acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico argentino, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Entonces, estos hechos presentan un doble papel en el derecho. Son fuente de relaciones jurídicas. Los hechos pueden ser tanto naturales como humanos y también puede ser objeto del derecho, hechos humanos y no los naturales. Pueden ser lícitos o ilícitos. Pero también los hechos jurídicos tienen características. Pueden ser naturales, de nacimiento, del mundo del ser, o humanos. Sí o sí para ser hecho jurídico debe afectar a dos o más personas, porque recordemos de que el derecho se encarga de los actos en interferencia intersubjetiva. Entonces, esas consecuencias pueden ser de eficacia inmediata o diferida. Inmediata dice que es en el mismo momento en que se realizó dicho acto o hecho. Y de eficacia diferida nos dicen que dependen de un suceso futuro. Ahora vamos a ir a los actos jurídicos. ¿Qué es un acto jurídico? Bueno, esto nos brinda la definición el artículo 259 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Pero prestemos atención acá, vuelvo a repetir el artículo. Artículo 259 del Código Civil y Comercial. Acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario. Acá ya estamos dando una manifestación de que queremos hacerlo. Voluntario lícito. Se supone que es legal. Que tiene por fin inmediato la adquisición. Acá ya no estamos diciendo producir el nacimiento, como lo dice en el hecho jurídico. Porque el hecho jurídico, recordemos, puede ser natural o humano. En cambio, el acto jurídico ya es humano, entonces produce la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Entonces, acá el acto jurídico también presenta ciertos caracteres o ciertas características. Debe ser un hecho humano, un acto voluntario, un acto lícito. Y su fin es acá dice nacimiento, puede ser la adquisición, modificación o extinción de situaciones o relaciones jurídicas. Entonces, nosotros tenemos clasificación también en el acto jurídico, o sea, dijimos la definición. Artículo 259 del Código Civil y Comercial que dice el acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Debe ser un hecho humano, un acto voluntario, un acto lícito. Ahora vamos a ver la clasificación. Tenemos los actos positivos, que es la obligación de hacer.
o negativos, de no hacer. Por ejemplo, un negocio pacta con un vendedor de no abrir otro negocio igual en la zona. Ahora los actos unilaterales. Unilaterales viene de uno, o sea, puede ser un testamento. Es la voluntad de una sola persona. En cambio, los actos bilaterales, bi viene de dos, pueden ser los contratos. Voluntad de dos o más personas. Los actos entre vivos, puede ser un contrato. No hace falta la muerte de algunos para la eficacia del acto. O actos de última voluntad, un testamento, que no producen los efectos, sino después del fallecimiento de la persona. Entonces, en la clasificación pueden ser actos positivos o negativos. Los positivos deben ser de la obligación del hacer y los actos negativos de no hacer. En los actos unilaterales de uno es un testamento. Voluntad de una sola persona. En cambio, los actos bilaterales son de dos personas, es decir, de dos o más personas. Los actos entre vivos pueden ser contrato, en cambio los actos de última voluntad, un testamento. Ahora vamos a ir al punto número 2, porque ya acabamos de decir el fenómeno jurídico, los hechos y conductas, los hechos jurídicos y actos jurídicos. Explicamos qué es un hecho jurídico y qué es un acto jurídico. Ahora vamos al punto 2. Vamos a hablar de relación jurídica, noción, elementos esenciales. Relación jurídica. Relación intersubjetiva en la que intervienen dos o más sujetos regulados, determinados bienes e intereses, estables y orgánicamente regulados por el derecho, merecedora de tutela jurídica. Nace de los actos y hechos jurídicos. Esta relación es el vínculo entre dos sujetos en donde uno le exige al otro algo que debe cumplir. Entonces, vuelvo a repetir, la relación jurídica es una relación intersubjetiva, o sea, en interferencia intersubjetiva. Se debe dar exteriorizado y entre dos o más personas. Determinados bienes e intereses, estables y orgánicamente regulados por el derecho. Tiene que estar regulado por el derecho para que sea jurídico. Merecedora de tutela jurídica. Nace de los actos y hechos jurídicos, porque recordemos que el ejemplo que di recién sobre un accidente de tránsito, nadie quería atropellar a alguien, nadie quería acabar fracturado el brazo en el ejemplo del micro. Sin embargo, sucedió y ya está haciendo un hecho jurídico. Entonces, la relación jurídica nace a partir de ese hecho jurídico porque yo con el brazo fracturado voy a ir a hacer una denuncia. Y ahí se forma, está regulado por el derecho, por algo jurídico. Entonces, tenemos elementos fundamentales. Por ejemplo, el sujeto. Se distingue el sujeto activo o el sujeto pasivo. El sujeto activo o titular del derecho subjetivo y de la relación jurídica. Digo subjetivo porque no sabemos de qué derecho estamos hablando. Entonces, el sujeto se puede dividir en dos, en sujeto activo y en sujeto pasivo. El sujeto activo se le puede decir titular del derecho subjetivo y al sujeto pasivo titular del deber. Porque si yo me pongo, por ejemplo, en sujeto pasivo, debo cumplir algo para obtener ese derecho subjetivo. El objeto es la prestación conducta debida que debe cumplir el deudor frente al acreedor. Esta puede ser una obligación de dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, un objeto es la prestación conducta debida que debe cumplir el deudor, es decir, el deudor sería el sujeto pasivo frente al acreedor. El acreedor sería el sujeto activo. El sujeto activo que es el titular del derecho subjetivo. Para tener esta prestación, el objeto debo cumplir, o sea, una obligación de dar, que podría ser, por ejemplo, pagar el alquiler, realizar el trabajo remunerado y no hacer. El objeto debe ser determinado, posible, lícito, conforme a la mora y a la costumbre. Es decir, no se debería hacer algo ilícito, sí o sí debe ser dentro del marco legal, es decir, lícito. Un acto voluntario lícito, conforme a la mora y a la costumbre. Ahora la causa o fuente de la obligación es el hecho del cual deriva la relación jurídica. Sin causa no hay obligación. La causa más importante es la ley, porque imponen deberes. Claro, acá no está diciendo de que debe haber una causa. Algo, por ejemplo, si yo quiero pagar un alquiler es para vivir ahí, mientras donde estoy alquilando. Yo sería el sujeto deudor, el sujeto pasivo, y la persona que me está alquilando sería el sujeto activo, titular del derecho subjetivo, o sea, el acreedor.
el objeto, la prestación o la conducta debida, yo debo pagar el alquiler, debo darle efectivo o pagarlo ya sea por X medio. Y lo que no debo hacer, por ejemplo, si me prohíben ir con mascotas, no debo ir con mascotas. Entonces, pagar el alquiler es un objeto determinado, posible, lícito y conforme al amor y la costumbre. Cuando hablamos de hechos o actos lícitos, están incluidos los contratos y los cuasicontratos. Los contratos son varias personas que se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, por ejemplo, el contrato de locación. Y los cuasicontratos no existe acuerdo entre voluntades, por ejemplo, falta una parte, gastos de última enfermedad, gestión de negocios ajenos. Cuando hablamos de hechos o actos ilícitos, están incluidos los delitos y los cuasidelitos. Los delitos es el acto voluntario ilícito ejecutado con intención de dañar a otro. En cambio, los cuasidelitos son acto voluntario ilícito ejecutado sin intención, pero produce daños por imprudencia y negligencia. Eso sería el punto número 2. De relación jurídica, noción, elementos esenciales. Ahora vamos con el punto 3. Sujetos, personas, el derecho subjetivo, noción, distinción y relación con el derecho objetivo. Sujetos, persona. En el derecho son considerados sinónimos, pero en la práctica son empleados de distintas maneras. Las personas son un ente sustantivo del orden jurídico, por ejemplo, la persona por nacer. Para Scheller hay notas propias del hombre, por ejemplo, la capacidad de conocimiento intelectual, voluntad, conciencia, fenómenos afectivos, capacidad de progresar. Los sujetos, para referirse a la persona que participa en la relación jurídica, por ejemplo, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El derecho reconoce dos tipos de personas, las personas humanas y las personas de existencia, las personas jurídicas o de existencia ideal. Entonces vamos a ir primero con las personas humanas, que son de existencia visible. Todos los hombres con signos de humanidad, su existencia comienza desde la concepción y termina con la muerte. En el artículo 19 del Código Civil y Comercial tenemos que nos dice que el comienzo de la existencia de la persona humana comienza desde la concepción. Estos son entes capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. Las personas humanas presentan ciertos atributos. Por ejemplo, nombre. ¿Qué es el nombre? El nombre es el conjunto de vocablos para designar a una persona, conocerla e individualizarla en lo social, en la vida social. Además de un derecho, es una obligación. Luego tenemos el domicilio, entonces los atributos son nombre, domicilio, estado de condición jurídica, la capacidad, tanto de derecho como de hecho, y la incapacidad de hecho, el patrimonio, y luego vendremos con las personas jurídicas. Entonces, el nombre es un conjunto de vocablos para designar a una persona. Es obligatorio, sí o sí tenemos que tener un nombre, y para conocerla e individualizarla. En el domicilio es el asiento jurídico de la persona. Este puede ser domicilio real, domicilio legal, domicilio de origen o domicilio especial o convencional. El domicilio real es donde está establecido el asiento de su residencia y sus negocios. El domicilio de origen es el domicilio del padre a la hora de su nacimiento. Y el domicilio especial o convencional es donde la ley cree que reside esa persona. El domicilio procesal o legal es el que tienen los abogados. Entonces tenemos domicilio real, domicilio de origen, domicilio especial o convencional, domicilio procesal o legal. Vamos con el estado o condición jurídica. Consiste en la situación particular de las personas respecto de su familia, sociedad y el Estado, a diferencia de las personas jurídicas que no las poseen. La capacidad tenemos tanto de derecho como de hecho. Vamos a comenzar con la de derecho, que es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Cuando adquirimos más derechos, tenemos más obligaciones. Cuando tenemos más libertad, tenemos más responsabilidad. La ley puede limitar o privar de esta capacidad. En el artículo 22 del Código Civil y Comercial de la Nación tenemos la capacidad de derecho, que es toda la persona humana que goza de la aptitud para ser titular de derechos y de deberes jurídicos u obligaciones, como se le diga. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos simples, actos
simples actos o actos jurídicos determinados. Entonces, ahora vamos con la capacidad de hecho, que es la aptitud para ejercer por sí mismo esos derechos y obligaciones de los que es titular. Por ejemplo, en el artículo 23 del Código Civil y Comercial nos dice que es la capacidad de ejercicio. El artículo 22 constaba del Código Civil y Comercial de la capacidad de derecho, y ahora el artículo 23 del Código Civil y Comercial nos dice la capacidad de ejercicio. Entonces, artículo 23 del Código Civil y Comercial nos dice de la capacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer por sí mismo sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial. Ahora vamos a ver cuáles son esas limitaciones expresamente previstas en el código. Acá tenemos la incapacidad de hecho. Esas son las ventajas de tener una codificación. El Código Civil y Comercial viene todo seguido cuando están hablando de un tema. El artículo 24 del Código Civil y Comercial nos dice: las personas incapaces de ejercicio son incapaces de ejercicio. A, la persona por nacer. B, la persona que no cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la sección segunda de este capítulo. C, la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión. Tenemos la incapacidad de hecho relativa. Comprende a los menores púberes, los jueces que no pueden adquirir un inmueble que esté en litigio bajo su declaración. Incapacidad de hecho absoluta. Comprende menores impúberes, personas por nacer, dementes, declarado en juicio, y los sordos mudos que no se pueden dar a entender por escrito. Entonces, acá en la capacidad de derecho todos tenemos derechos, solamente que hay personas que saben que pueden ejercerlo o que saben ejercerlo, en cambio hay otras que no, por ejemplo los menores de edad o las personas que tienen problemas mentales. Entonces, el artículo 22 del Código Civil y Comercial nos decía que es la capacidad de derecho. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar, dependiendo de la persona, esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. En cambio, de hecho, es la aptitud para ejercer por sí mismo esos derechos que nos dice en el artículo 23 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que es la capacidad de ejercicio. Toda persona puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial para determinarlo. Y ahí viene el artículo 24, que nos dice que son personas incapaces de ejercicio, son las personas por nacer, las personas que no cuentan con la edad y el grado de madurez suficiente. Pueden contar con la edad, pero no tienen la madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la sección segunda de este capítulo, y la persona declarada incapaz en una sentencia judicial, es decir, que se hizo un procedimiento para que digan que no está capacitada para declarar, para ejercer su derecho, en la extensión dispuesta en esta sección. Incapacidad de hecho relativa a los menores púberes. ¿Qué son los menores púberes? Los menores púberes pasan a ser aquellas personas de entre 14 a 18 años. A partir de los 18 años en Argentina es considerado mayor de edad. Y los menores impúberes son los que no tuvieron la edad de 14 años cumplidos. Esto lo dice en la ley 26.579 del Boletín Oficial del 22 de diciembre de 2009, artículo 127. Y luego, en el 128 viene cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad el día que cumplieren los 18 años. El menor que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización y de administrar y disponer libremente de los bienes que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ello. Ahora vamos con patrimonio. Según el doctor Rivera, es un conjunto de bienes y deudas del individuo. Estos atributos presentan a su vez ciertos caracteres. Son necesarios, innatos, vitalicios, inalienables, imprescriptibles. Vitalicios quiere decir que duran toda la vida. Inalienables, que no pueden venderse. Imprescriptibles, que no se pierden por el tiempo. Entonces, personas jurídicas o de existencia ideal. Tenemos: estos son entes capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones, pero que se manifiestan de forma ideal, no visible.
Su existencia comienza con su constitución. Entonces nosotros tenemos el artículo 141 del Código Civil y Comercial que nos dice: definición: son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Entonces, después tenemos el artículo 142 del Código Civil y Comercial que nos dice el comienzo de la existencia. La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución, no desde su nacimiento, porque esto es de existencia no visible. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se refiere a autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla. El Código Civil y Comercial establece en sus artículos 145, 146, 148 que las personas jurídicas se dividen en dos categorías. Tenemos de carácter público y de carácter privado. Las de carácter público son el Estado Nacional, las provincias, los municipios, la Iglesia Católica, las universidades, bancos, etc. Por otro lado, los de carácter privado son las asociaciones, las sociedades, fundaciones, cooperativas, etc. Las asociaciones y fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, no subsisten del Estado y obtienen autorización autorización del Estado para funcionar como tales. En cambio, las sociedades civiles y comerciales no requieren autorización estatal, no tienen un propósito de lucro, persiguen fines religiosos, culturales, deportivos, etc., que pueden o no favorecer exclusivamente a sus miembros. ¿Cuáles entonces? Vamos a ver en el Código Civil y Comercial los artículos 145, 146 y 148. Bien, esto aparece en la sección segunda del Código Civil y Comercial, clasificación. 145. Clases. Las personas jurídicas son públicas o privadas. Artículo 146. Personas jurídicas públicas. Son personas jurídicas públicas. A. El Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuye ese carácter. B. Los estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable. C. La Iglesia Católica. Artículo 147. Ley aplicable. Las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad de funcionamiento, organización y fin de su existencia, por las leyes y ordenamientos de su Constitución. El artículo 148 nos dice que las personas jurídicas privadas son personas jurídicas privadas. Las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas. F. Las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal y toda contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. Ahora volvemos. Las personas jurídicas presentan también ciertos atributos, tales como el nombre, el domicilio, el patrimonio, según el doctor Rivera, la capacidad de derecho y de hecho. De derecho es necesaria para intervenir en las relaciones jurídicas que le corresponden. Y de hecho son las personas jurídicas que carecen de ella y deben actuar por medio de sus autoridades o representantes. El derecho subjetivo es la posibilidad de ser titular de derecho y obligaciones. Abelardo Torres sostiene que el derecho subjetivo o facultad jurídica es una posibilidad de acción o de emisión autorizada por una norma jurídica. Con respecto a esto encontramos dos posturas, de los ius naturalistas y los ius positivistas. Los ius naturalistas sostienen que los derechos subjetivos son anteriores a la existencia de la norma jurídica. Son los llamados derechos humanos. En cambio, los ius positivistas nos dicen que sostienen que la norma jurídica es la que crea el derecho subjetivo y que éste no existe sin una norma jurídica que lo reconozca. Por ejemplo, tenemos la clasificación, según contra quién se ejerzan, según la esfera jurídica a la que se refieran, según su contenido. Vamos con el primero, según contra quién se ejerzan. Tenemos absolutos o relativos. Los absolutos son aquellos correlativos de un deber general de respeto, los cuales poseen el carácter de ser erga omnes. Erga omnes significa contra todos. Por ejemplo, los derechos reales de la personalidad y los intelectuales. En cambio, por otro lado, los relativos son un deber particular de una o varias personas determinadas. Por ejemplo,
los derechos de crédito o crediticios de familia. Ahora, según la esfera jurídica a la que se refieran, pueden ser públicos o privados. Los públicos, hay derecho subjetivo público cuando entre los miembros de una relación jurídica se encuentra en el Estado. Según a quien corresponda, tenemos derechos públicos de los particulares. Un particular tiene un verdadero derecho subjetivo, en virtud del cual el sujeto pasivo de las obligaciones o deberes correlativos es el Estado, a través de sus distintos órganos. En cambio, derechos públicos del Estado son los que tienen en su carácter de poder público, por ejemplo, todas las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional a los poderes del Estado. Y los privados son los que tienen los particulares entre sí. Según el contenido, tenemos patrimoniales y extrapatrimoniales. Los patrimoniales son derechos reales sobre la cosa, los intelectuales de autor y los crediticios prestaciones. Por otro lado, los extrapatrimoniales son los derechos de la personalidad de familia. Distinción con el derecho objetivo. El derecho objetivo es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en la sociedad. Es toda ley escrita o plasmada en un documento. El derecho subjetivo, en cambio, es la facultad de cada persona de hacer valer sus derechos. Estos son reconocidos por la ley. Es cuando una persona hace uso del derecho objetivo. Entonces, el derecho objetivo es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en la sociedad. Recordemos, conducta en interferencia intersubjetiva. Vamos con la relación con el derecho objetivo. El derecho subjetivo encuentra su reconocimiento en el derecho objetivo, y este cobra sentido cuando le otorga derechos subjetivos a quienes están dirigidos. Es decir, no hay derecho objetivo sin derecho subjetivo y tampoco hay derecho subjetivo sin derecho objetivo, porque el derecho subjetivo encuentra su reconocimiento en el derecho objetivo, y este cobra sentido cuando le otorga derechos subjetivos a quienes están dirigidos. 4. Ahora iríamos con el punto 4. El punto 4 era otros conceptos jurídicos fundamentales, noción, enunciado según Carlos Cosio. Conceptos jurídicos fundamentales. Estos son los que se encuentran en toda norma jurídica. No existe ninguna norma jurídica que no haga referencia a sujetos, supuestos, deberes, hechos, etc., ya que estos contribuyen a la estructura de la ciencia del derecho. También existen conceptos jurídicos contingentes o históricos. Son aquellos que solo se encuentran en algunas normas jurídicas, por ejemplo el de hipoteca, enfíutesis, etc., que no aparecen en las normas referentes al consentimiento en los contratos. La enfiteusis es la cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil de un inmueble mediante el pago anual de un canon y de laudemio por cada enajenación de dicho dominio. Es un contrato enfitéutico. Eso es según la RAE, Real Academia Española. Bueno, vamos a ver los conceptos jurídicos fundamentales de Cosio. Cosio reconoce 10 conceptos fundamentales. Dado un hecho con su temporalidad, debe ser primera cúpula imputativa la prestación o deber jurídico por un sujeto pasivo frente a un sujeto activo. Dentro de la endonorma. Endo quiere decir adentro. Conducta que debe realizarse. O cópula disyuntiva, que dice, dada la transgresión, debe ser segunda cópula imputativa la sanción por parte de un funcionario obligado frente a la comunidad pretensora. La perinorma establece la sanción. Es decir, Cosio no es como Hans Kelsen, de que Kelsen directamente iba a la sanción, sino que Cosio nos explica de que si estamos dentro del marco lícito, va a haber el primero. Dado un hecho con su temporalidad, debe ser primera cúpula imputativa la prestación o deber jurídico, es decir, que yo cumplo, por ejemplo, si me están alquilando, yo cumplo con el pagar por un sujeto pasivo frente a un sujeto activo, endonorma, que me estoy manejando dentro de la norma. Si me dicen que pague del 1 al 10 y yo pago el 8, el 7, estoy dentro de la norma, endonorma, estoy. Entonces, la conducta que yo me comprometí a realizar. En cambio, si yo pago o no pago directamente, dada la transgresión, debe ser segunda cópula imputativa. La sanción, es decir, por ejemplo, que me cobren mora, interés, lo que sea, por parte de un funcionario obligado frente a la comunidad pretensora perinorma establece la sanción. Este es un juicio disyuntivo, es decir, está compuesto por dos juicios hipotéticos, basándonos en la hipótesis. Imputativos, porque imputa algo, que es el que plantea Kelsen al referirse a la estructura lógica de la norma. Eso nos va a decir en la unidad 5, que lo vamos a ver en el próximo episodio. Pero Cosio concibe la idea de estar dentro del marco de la ley, o sea, estar en lo lícito. Y con eso terminaríamos la unidad 4.
Recuerden que si tienen alguna duda lo pueden dejar en los comentarios o pueden dejar en las redes sociales que pongo en la cajita de descripción. Nos estamos escuchando. Chau.